¿Cómo están? El tema que nos ocupa hoy es los criterios de semejanza de triángulos. Vamos a dar primero la definición de semejanza de triángulos, después vamos a dar los criterios de semejanza de triángulos, los vamos a explicar y a continuación vamos a aplicar estos criterios a situaciones prácticas. Empezamos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen los ángulos correspondientes iguales y los lados correspondientes proporcionales. Vamos a dibujar un triángulo y lo ponemos con la notación A, B, C. Este lado sería el lado A, el lado este sería B y este lado sería C. Fijaros que el lado opuesto al vértice C es C, el lado opuesto al vértice A es A y el lado opuesto al vértice B es B. Análogamente, hacemos otro triángulo, notamos A', ese vértice, este B', este C', aquí tendríamos A' minúscula, aquí B' minúscula y aquí C' minúscula. Bueno, y ahora vamos a anotar los ángulos, este ángulo y este son iguales, este ángulo, esto significa, lo escribimos así, que A es igual a A', después este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí y lo expresamos como B igual a B', y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y lo expresamos C igual a C'. A su vez, los lados correspondientes son proporcionales. Este lado le corresponde a este ángulo y aquí tendríamos A', sería el lado correspondiente a este porque este ángulo es igual a este. Por tanto, A sería A', B, que es el lado correspondiente a este ángulo, aquí el lado correspondiente a este ángulo es B', B es a B', y C, que es el lado correspondiente a este ángulo, aquí le corresponde C', que es el lado correspondiente al ángulo igual. Si se cumplen esas relaciones, esos dos triángulos son semejantes. Y ahora vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos. Los criterios de semejanza de triángulos nos dan unas condiciones que son suficientes para demostrar que los dos triángulos son semejantes. Empezamos por el criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales. Vamos a hacer el dibujo y vamos a poner notación A, B, C a los vértices y los lados opuestos A minúscula, B minúscula y C minúscula. Análogamente, el triángulo A', B', C' y los lados opuestos A', B' y C' minúscula. Bien, ¿estos dos triángulos son semejantes? Bueno, vamos a ver. Ángulos correspondientes, en este caso, como es el criterio de lado, 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 tienen que ser los lados correspondientes proporcionales. Mirad, este lado le corresponde a este ángulo. Aquí tendríamos este otro ángulo correspondiente a este. Por tanto, A es A', como B, que es el lado correspondiente a este ángulo. Aquí el lado correspondiente al ángulo correspondiente sería B'. Y C, que es el lado correspondiente a este ángulo de aquí. A este ángulo de aquí le corresponde este otro ángulo de aquí y le corresponde C'. Por tanto, si cumple esta condición, esos dos triángulos son semejantes. El siguiente criterio es ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. Mirad, yo pinto un triángulo y otro triángulo. Este ángulo y este ángulo. Bueno, pues si este ángulo es igual que este y este es igual que este otro de aquí, con eso ya es suficiente para asegurar que estos dos triángulos son semejantes. Por tanto, los triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. Este ángulo es igual a este y este es igual a este. Vamos con el tercer criterio de semejanza de triángulos.
El tercer criterio es lado, ángulo, lado. Es decir, dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que determinan ese ángulo son proporcionales. Vamos a hacer el dibujo, vamos a poner notación. Fijaros, aquí ponemos A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y vamos a pintar también el ángulo que en este caso va a corresponder con el ángulo correspondiente del otro triángulo, ¿verdad? Notamos A', B', C' y en los lados opuestos con minúscula, B minúscula y C minúscula. Y este ángulo es igual, mirad, estos dos ángulos son iguales. El que estos dos ángulos sean iguales, lo expreso así, A igual a A'. Y, por supuesto, este lado tiene que ser proporcional a este porque a este ángulo le corresponde este, de aquí. Por tanto, expresamos B es a B'. Y a este lado, que conforma este ángulo, ¿verdad? Pues que este ángulo está formado por el lado C y el lado B. Este lado es opuesto a este ángulo y a este ángulo le corresponde este ángulo. Entonces, C tiene que ser a C'. Bueno, pues si se cumple que A es igual a A' y B es a B' como C es a C', con otras palabras, B por C' nos da lo mismo que B' por C, se dice que estos dos triángulos, por el criterio número 3, son semejantes. Y ahora vamos a aplicar estos criterios a unas situaciones prácticas. Tenemos un triángulo, vamos a ponerle notación como siempre, los vértices A, B y C, y los lados opuestos, en este caso, nos dan las medidas. Esta medida serían 12 centímetros, perdón. Esta medida serían 9 centímetros. Vamos a ver, estos son 12, estos son 8, perdón. Y esta medida serían 16 centímetros. Bien. Y nos dan otro triángulo, vamos a ponerle la notación A', B', C', y nos dan las medidas. Bien, aquí nos mide 9 centímetros, de aquí mide 6 centímetros y de aquí mide 12 centímetros. Bueno, pues vamos a ver si estos dos triángulos son semejantes. Lógicamente tenemos que aplicar el primer criterio porque nos dan los lados, las medidas de los lados. Entonces, mirad, si yo cojo este lado es opuesto a este ángulo. Bueno, y a este ángulo le corresponde este ángulo de aquí. Bien, pues 12 es a 9, que es el lado correspondiente a este ángulo aquí. 12 es a 9. ¿Cómo? Vamos ahora, si cojo este lado de aquí, que es el lado opuesto a este ángulo, tendríamos que coger aquí el lado opuesto al ángulo correspondiente, que serían 6. 8 es a 6. Y como el que me queda, 16, que es el lado opuesto a este ángulo, y aquí el lado opuesto a este ángulo es 12, como 16 es a 12. Bien, como 12 por 6 son 72, y 9 por 8 son 72, y 8 por 12 son 96, y 6 por 16 también son 96, se dice que estos dos triángulos son semejantes por el criterio número 1. Vamos con otro ejemplo. Yo tengo un triángulo, vamos a poner la notación A, B, C, y me dan este ángulo y me dan esta medida, 8 centímetros, y esta otra medida, que son 6 centímetros. Bien, y vamos a dibujar otro triángulo, vamos a poner la notación A', B', C', y me dan este ángulo, y vamos a ponerle, ¿qué más medidas? Este mide 12 y este mide 9 centímetros. Bueno, vamos a aplicar aquí para demostrar que estos dos triángulos son semejantes el criterio número 3, porque conocemos un ángulo, estos dos ángulos son iguales, lo expresamos así, C igual a C', y ahora hay que ver que los lados que determinan ese ángulo son proporcionales. Es decir, 6 es a 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 6 es el lado correspondiente al ángulo B. Aquí a este mismo ángulo le corresponde 9. Por tanto, 6 es a 9, como 8 es a 12. Como 6 por 12
es lo mismo que 9 por 8, porque 6 por 12 son 72 y 9 por 8 son 72 también, podemos decir que de acuerdo al criterio número 3, estos dos triángulos son semejantes. Por tanto, ya teníamos demostrado que los dos triángulos son semejantes. Y esto es todo, amigos. Recordad que las matemáticas son mucho más que técnicas. Hasta la próxima.